El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Oraciones impías. ¿Puede haber oraciones impías? Me impactó la primera vez que escuché ese término. Oraciones distorsionadas, oraciones torcidas que sin duda Dios nunca responderá. El apóstol Pablo escribió ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, encontramos lo siguiente: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. A continuación, escuchamos la segunda parte y final del mensaje. ¿Atiende Dios todas las oraciones? Deseo que esta exposición de la palabra del Señor bendiga grandemente tu vida. El pecado comienza a obstaculizar que nosotros podamos tener oraciones eficaces. Mire, se lo voy a mostrar bíblicamente. Jesús dijo en Juan 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, 1, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que es esto? Comunión. Bien, se lo digo de otra forma: obediencia. Cuando usted está viviendo la vida en santidad, cuando usted está considerando la palabra del Señor, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso es comunión. Mire lo que dice, a lo mejor usted sabe la última parte, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien, entonces, si no estamos permaneciendo en el Señor, si no estamos permaneciendo en su palabra, nuestras oraciones corren el riesgo de no ser eficaces. Porque esta escritura, esta promesa, es una promesa condicionada. ¿Sí? Porque usted y yo, para que podamos pedir lo que queramos y que sea hecho, 1, permanecer en el Señor Jesucristo. 2, obedecer a su palabra. ¿Bien? Otra cosa, que a veces nos preguntamos: ¿pero qué pasa que oro y he pedido por esto y no veo la respuesta? Acordémonos de la comunión, ¿sabe? Pero también tenemos que considerar lo siguiente: la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer. Aunque usted lo declare y lo recontradeclare, lo proclame, suelte la palabra, lo que sea, hay cosas que Dios no va a hacer. ¿Bien? ¿Quiere que se lo demuestre por la palabra? Bien, me gusta eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire, escuche. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, demos vuelta al versículo. Que si pedimos algo que no esté en su voluntad, Él no nos oye. Está al revés. Está al revés. Entonces no nos oye el Señor cuando nosotros pedimos cosas que no están en su voluntad. Bien, por eso a meditar, a reflexionar cuando vemos oraciones que no están respondidas. Dos cosas, dos grandes detalles que Jesús revela en Marcos, lo encontramos versículo 11, del versículo 22 en adelante. Dos grandes detalles a considerar en la oración. Lo leo, Marcos 11, versículo 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De fe. Fe. Si usted quiere ver oraciones eficaces, necesita fe. Sin fe, chao. La Biblia dice que sin fe, ¿se acuerda? Es imposible agradar a Dios. Entonces, fe. Sigamos. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sigue hablando de la fe. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Ahí está el otro gran detalle. Yo le puse 2 grandes detalles, pero en realidad son mucho más que detalles. La fe y el perdón, presente en la oración. Perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? 2 cosas importantes a considerar para tener oraciones eficaces: la fe y el perdón. Pueden haber oraciones estorbadas, lo dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son solamente algunas consideraciones acerca de la oración. Bien, hace algunos años, compartiendo en la casa de una hermana, escuché por primera vez un término que la verdad me llamó mucho la atención y me sorprendió. Una de las personas que estaba ahí, habló de oraciones impías. Claro, yo inmediatamente dije, ¿cómo puede ser? No puede ser que hayan oraciones impías. Y sabe que sí hay oraciones impías. Y que usted y yo debemos de cuidarnos de no hacer ese tipo de oraciones. No porque Dios vaya a responder esas oraciones, porque Dios no las va a responder, sino porque hay oraciones que a veces dañan a los que escuchan esas oraciones. Bien, hay que saber pedir, especialmente en las oraciones públicas, a eso me refiero. Cuando estamos en nuestra intimidad, en nuestra privacidad con el Señor es una cosa, pero cuando estamos orando públicamente, por ejemplo en la congregación o en algún hogar, hay que ser cuidadoso. O cuando usted a lo mejor va a algún lugar donde hay algún enfermo, en el hospital o en una casa o donde sea, usted y yo debemos ser sabios a la hora de orar. ¿Bien? Porque el enemigo astutamente a veces se introduce por ahí y tuerce las mentes de las personas. Por eso tenemos que ser sabios a la hora de orar, a la hora de pedir. ¿Hay oraciones impías? Sí. Hoy día puedo decir que sí y que he escuchado alguna. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6 en el versículo 7. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, gente que habla lindo, gente que tiene a lo mejor un lindo vocabulario para orar. Estos gentiles que está hablando el Señor, era gente que les gustaba orar en público. ¿Para qué? Para que la gente quedara así como impresionada. Por eso que seamos nosotros sabios. No busquemos sorprender cuando nos toque orar en público, sino que busquemos orar en la dirección que el Espíritu Santo nos indique. Bien, no para sorprender. Mire lo que Jesús enseñó
en Lucas capítulo 18, leo de versículos 10 en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ponga atención, mire, porque esta oración es bien interesante. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era su oración. Bien, ahora, lo que hacía esta persona, lo que está diciendo que él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, está bien eso. Entonces, aquí lo que Jesús está revelando, enseñando con esta parábola, es el corazón de la persona. Luego le voy a decir a quién o quiénes son los que están en la audiencia de Jesús cuando Jesús enseña esto. Bien, y escuche, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa fue la oración de este hombre. ¿Qué es un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Qué pasaba con los cobradores de impuestos? Tenían una reputación fea, mala en la sociedad, de ladrones, de usureros que afligían al pueblo para que el pueblo pagara sus impuestos. Pero esta fue su oración. Cortita: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí encontramos la actitud que el Señor espera ver en nosotros en nuestras oraciones. No actitud del que quiere mostrarse superior a los otros. No, sino que una actitud de servicio. ¿A quién estaba dirigida esta enseñanza? ¿A quién le está hablando Jesús? Eso lo encontramos en el versículo 9 de este mismo capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola que acabo de compartirle. ¿Ve? Entonces, el Señor nos enseña cómo es que tenemos que orar. El Señor nos enseña cómo quiere que nosotros nos conduzcamos. Entonces, si usted, por ejemplo, le toca en algún momento orar en algún lugar donde hay más personas, sea en la congregación, sea a lo mejor en una reunión, en una casa, donde sea, si usted tiene alguna situación por ahí pendiente con alguien, no aproveche la oración para decir las cosas que usted tiene que decir a puerta cerrada o decirle exclusivamente a una persona. Si usted tuvo algún problema con su líder, con su pastor, con la pastora, no aproveche ese momento cuando le digan: ¿sabe qué? Guíenos en esta oración, para mandar indirecta, porque eso es falta de sabiduría. ¿Sabe que eso incluso es destructivo? Recuérdese que Jesús nos enseñó: cuando estéis orando, perdonad a los hombres sus ofensas. Entonces, ¿hay oraciones impías? Sí. Sí. ¿Hay oraciones que el Señor no atiende? Sí. Si usted está en un estado de rebelión, en un estado de pecado, usted ha quebrantado la comunión con Dios. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque la respuesta a las oraciones no son naturales. No es que yo ore y listo, y el Señor me tiene que responder. Cuidado. Si yo estoy en un estado de rebelión, en un estado de desobediencia, en un estado de pecado, ¿sabe qué? Dios puede no considerar mi oración. ¿Sabe por qué? Porque he quebrantado la comunión con Él. En cualquier cosa, en cualquier área de la vida. Por eso es fundamental que nosotros busquemos día a día estar en comunión con el Señor.
de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos. Recuérdese que dijimos que la oración también tiene confesión. Entonces la oración, confesamos nuestro pecado, como enseñó el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿sabe qué? Llegamos al versículo con el que comenzamos. Lo que Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Pero fíjese el requisito que dice él: levantando manos santas. Levantando manos santas. Mire, sin ira ni contienda. ¿Se da cuenta? El llamado bíblico, que oremos en todo lugar, pero oremos con un corazón sano. Oremos con la actitud correcta. No busquemos, ya que se nos dio la oportunidad de orar, de decirle al hermano, a la hermana, lo que no le atrevemos a decirle nosotros en privado. No, ahora que me tocó orar, ahora voy a decir que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en la iglesia. Entonces aprovecha y se pega unos palitos. Eso no es sabio. Eso no es de Dios. Eso no nos enseña la palabra. La Biblia dice que oremos en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que su oración, que mi oración, glorifique al Señor. Y si usted o yo tenemos algo que quizás que solucionar por ahí, que puede haber cositas que haya que conversar, seamos sabios. No avergoncemos al otro, no deshonremos a la otra persona, a nuestros líderes, con algo tan hermoso y preciado que Dios puso en nuestras manos, a nuestra disposición, como es esta línea directa con Él de la oración. Que cuando oremos, ¿sabe qué? Exaltemos al Señor, glorifiquemos al Señor, que no tengamos problema en orar por quien sea, porque nuestro Señor Jesucristo incluso nos enseñó a orar por nuestros enemigos. ¿Ve? Que podamos levantar nuestras manos santas y orar en todo lugar, sin ira, sin pasar avisitos por debajo ahí, como que no quiere la cosa. No. Es mejor, si lo que vamos a decir va a hacer daño, es mejor callar. Es mejor callar, llevar esas cosas a la presencia del Señor. Si está herido, está herida, llevemos esas cositas a la presencia del Señor y ahí perdonemos y ahí vamos a estar aptos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La oración es algo fundamental, importante, algo preciado, y debemos nosotros valorar esto porque es un arma. En la oración nos encontramos con el Señor, nos parecemos más al Señor. Y un cristiano que no ora es un cristiano débil, es un cristiano que no resiste los ataques del enemigo, porque tenemos que orar, pero tenemos que ser sabios a la hora de orar. No se trata de decirle a Dios lo que tiene que hacer Él, sino que en la oración Él nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Busquemos dirección del Señor, seamos sabios, seamos de bendición donde vayamos, donde nos toque orar, seamos de bendición. Y recuerde que esa gente, ¿sabe? Es lo que Jesús dijo, es como luz, es sal. Gloria al Señor. Oramos al Señor, póngase de pie, hacemos una oración. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra. Siempre, Señor, en tu amor tú nos hablas, nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado como hijos. Señor, queremos, como dijeron aquellos discípulos, enséñanos a orar. Perdónanos, Señor, cuando quizás, Señor, en turbación. Perdónanos, Señor, cuando por escuchar la voz incorrecta hemos orado oraciones, Señor, que no han salido del techo, Señor, de aquellos lugares donde hemos estado orando. Porque han sido oraciones, Señor, impías. Han sido oraciones, Señor, torcidas. Han sido oraciones cargadas a veces de heridas, cargadas de ira o de rencor. Perdónanos, Señor, porque tú nos enseñas y nos dices que la oración es un momento también para perdonar, y que si nosotros no perdonamos, tú no nos perdonas a nosotros. Padre, yo sé que nos permites llegar a tantos lugares, Señor, con esta palabra.
Señor, que yo quisiera orar por cada congregación, por cada iglesia. Las iglesias, Señor, que están en la ciudad, como aquellas iglesias en lugares apartados del campo. Padre, ayúdanos, Señor, para acudir y tomar la sabiduría que tú tienes para nosotros, y que nuestra actitud en nuestras congregaciones sea una actitud de edificación y no de destrucción. Señor, porque el enemigo sutilmente a veces tuerce, Señor, nuestras mentes, y comenzamos nosotros a prestarnos como instrumento de discordia, de confusión, de destrucción. Padre amado, ayúdanos para nosotros ser esos portavoces, Señor, del bálsamo que hoy día necesitan los corazones. Que aprendamos a resolver todas las cosas de la forma como tu palabra nos enseña, y no aprovechar, Señor, instancias que no son las instancias correctas, Señor, para aprovechar de mandar mensajes subliminales, Señor, y a veces causar daño, causar división, causar destrucción. No, Señor. Padre, gracias por los oídos de cada uno de los oyentes, glorioso Espíritu Santo, y te pedimos que nos enseñes, porque estamos en tus manos, Señor, dispuestos a que tú, Señor, nos formes, Señor, porque te hemos pedido perdón, porque quizás en algún momento alguno de nosotros, Señor, cometió ese error, Señor, quizás sin querer, quizás, Señor, por ignorancia, pero hoy día, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra, que cada oración que nosotros hagamos nos podamos sentir con la libertad, Señor, de tener y levantar esas manos santas, y que esas oraciones vayan sin ira y sin contienda. Glorioso Espíritu Santo, te amamos y te bendecimos. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. No olvides que en nuestro canal de YouTube hay esta y otras predicaciones que están ahí para ti de forma totalmente gratuita. Y no dudes en comunicarte con nosotros. Queremos también saber y tener noticias tuyas. Gracias por estar ahí. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Próximamente un nuevo programa donde estaremos reflexionando en la poderosa, eterna e inerrante palabra del Señor. Grandes bendiciones. Que pasó junto a ti, los pequeños detalles que me hacen sonreír. Me encantan los minutos que a solas me das, aunque no los merezco, tú siempre ahí estás, con tu amor, tu palabra, tu gracia. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros
Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.